Bien, colegas, empezaremos de una vez para no hacerles perder mucho el tiempo. Tengan ustedes un buen día, a todos y cada uno de ustedes, a los docentes de ciencia y tecnología que siempre estamos en este espacio y siempre dándoles la más cordial bienvenida, pues a nombre de, de la UGEL Canchis y del equipo de gestión pedagógica secundaria a estos espacios que les hemos denominado Viernes de Ciencia, debido a que no van a ser pues solamente un día, sino muchos días los que vamos a estar compartiendo este espacio y todo va a ser relacionado a lo que es la indagación científica en el aula. Posteriormente también vamos a ir analizando la competencia explique y la competencia diseña para poder responder con éxito los retos que nos ha tocado vivir en este tiempo pues de pandemia, ¿no? Les recuerdo, colegas, que estamos utilizando una plataforma virtual y que debemos de mantener los micros apagados para no interferir. Si es que necesitan algo que necesiten ser aclarado, solamente levanten la mano y ya con gusto les vamos a atender pues a cualquier interrogante que ustedes tengan, ¿no? También lo pueden hacer mediante el chat para que yo pueda ir sabiendo cuáles son vuestras interrogantes e ir contestándolas poco a poco. Bien, colegas, ya en la sesión anterior habíamos visto qué cosa es el aprendizaje basado en indagación y que tiene tres bases teóricas en el constructivismo, ¿no? Y presenta bastantes características, como que hay un énfasis en los estudiantes como científicos, que es una de las características que tenemos que tener en cuenta, que es responsabilidad al menos en forma parcial de los estudiantes el hacer hipótesis, no solamente el hacer hipótesis, sino diseñar todo el proceso de su indagación, hacer predicciones, escoger variables dependientes, independientes, decir cómo analizará los resultados, identificar suposiciones, entre otras cosas que también necesita para hacer la indagación, ¿no? También otro de los aspectos es que se espera que los estudiantes comuniquen sus resultados y presenten sus conclusiones apoyados en los datos que han colectado. Esto es bastante importante toda vez de que en el proceso de indagación los resultados que tienen que comunicar nuestros estudiantes tienen que estar basados en bases teóricas, en bases científicas, que lo van a sacar pues de su marco teórico. Los conceptos detrás de un experimento deben ser deducidos por los estudiantes dentro de la sesión de aprendizaje, ¿no? Los resultados pueden ser predichos por los estudiantes, aunque estos no se deben de conocer de antemano, sino entonces estaríamos, o por gusto, pues estaríamos haciendo todo el proceso de indagación si ya los estudiantes conocen los resultados. Los resultados que no son congruentes con la hipótesis no se consideran como un fracaso, ¿no? Más bien al contrario, se consideran como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad para repensar su razonamiento, como una oportunidad para mejorar el proceso de indagación. Y recordemos siempre que cuando nosotros ubicamos una hipótesis falsa, entonces quiere decir que lo que nosotros pensábamos no es cierto y tenemos que volver a hacer el proceso de indagación basándonos justamente en nuevos conocimientos. El quehacer científico, colega, se define por dos marcos, un marco teórico y un marco metodológico.
El marco teórico está formado, ya lo sabemos, por todos los conocimientos que pueden ser hechos, principios, leyes, teorías, constituyen el lenguaje de la ciencia, ¿no? Ahí están todos los conocimientos científicos. Poseen una terminología propia, ¿no? Todo esto constituye el marco teórico, mientras que el marco metodológico genera la habilidad, genera habilidades de investigación, de diseño y destrezas manipulativas. Incluyen además procesos básicos como, por ejemplo, el plantear las preguntas, pero estas preguntas tienen que ser preguntas de investigación, preguntas de indagación, donde podamos observar las variables, ¿no? Esa es una Sí. de las características de este tipo de preguntas, que tienen que ser preguntas de investigación. Como también otro de los procesos es observar, es clasificar, es medir, es predecir, es comunicar, ¿no? Y los procesos integrados, es decir, procesos superiores, son, por ejemplo, formular hipótesis. Estas hipótesis tienen que dar respuesta a la pregunta de investigación que hemos ido seleccionando. Tiene que diseñar todo su proceso de experimentación. Tiene que experimentar, manipular las variables, interpretar los datos que ha colectado, y para eso las matemáticas es bastante eficiente. Identificar y controlar las variables. Colegas, por favor les pido que apaguen sus micrófonos y, bueno, para que no haya mucha interferencia, solamente los tengamos habilitados para poder contestar las preguntas, ¿no? Bien, colegas, estos dos marcos, tanto el teórico como el metodológico, van a condicionar y van a generar actitudes, valores en nuestros estudiantes, como por ejemplo una duda sistemática, porque no todo lo van a comprender ellos y no todo lo van a dar por aceptado, sino van a dar por aceptado lo que eh, eh, a la luz de los hechos haya descubierto, ¿no? También va a dar una rigurosidad científica a todo el pensamiento, va a dar una honestidad, y ahí pasa también por la ética que tiene que tener el investigador, y va a desarrollar un pensamiento crítico, y no solamente crítico, sino también creativo, reflexivo, es decir, un pensamiento de orden bastante superior, ¿no? Tenemos tres elementos de la enseñanza de la ciencia basada en la investigación. Las ideas científicas claves y conceptos, procesos unificadores, son todos aquellos conocimientos científicos formales y estandarizados, ¿no? Es decir, los conocimientos que se encuentran en los textos, que se encuentran ya aprobados por la ciencia. Proporcionan una herramienta clave para entender o investigar ideas más complejas y resolver problemas, porque justamente toda la indagación científica va a hacer que nosotros empecemos a resolver problemas que, que lo vamos a encontrar en el entorno, ¿no? Se relaciona con los intereses y las experiencias de vida de los estudiantes, o pueden estar conectadas con inquietudes sociales, personales, que requieren conocimientos científicos y técnicos. El objetivo de enseñanza y aprendizaje en distintos grados y niveles de profundidad también nos va a dar una progresión del desarrollo de la competencia. Entonces nosotros tenemos que ver en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran nuestros estudiantes, y eso nos va a dar los estándares de aprendizaje, ¿no? Y estos estándares de aprendizaje van a ir
progresando según el ciclo en el cual nos encuentran nuestros estudiantes. Y nosotros, nuestra responsabilidad son los ciclos sexto y séptimo, ¿no? Otro de los aspectos son las habilidades de indagación científica, que en un currículo de enseñanza de la ciencia basada en la indagación, se requiere que en el aula los estudiantes apliquen las habilidades indagatorias, ¿no? Como las que utilizan los científicos y los profesionales. Es decir, que nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes en este proceso de indagación, es decir, identificar el problema, analizar el problema y sus características, relacionar suposiciones basadas en conocimientos científicos, ahí están las hipótesis, evaluar las opciones que tenemos para darle respuesta al problema de investigación, buscar información, seleccionar esas alternativas para solucionar el problema, ejecutar la solución que hemos elegido, realizar conclusiones a la luz de los hechos de nuestra investigación. Y eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. No podemos hacer una conclusión desde el punto de vista personal, sino del análisis, de la interpretación de los resultados obtenidos en el proceso de investigación. Todas estas habilidades que les he descrito, colegas, en la identificación del problema, el análisis, las hipótesis, la búsqueda de información, la experimentación y finalmente las conclusiones, no solamente son habilidades de la indagación científica, sino también del pensamiento crítico. Cuando nosotros hacemos indagación científica en el aula, también vamos a promover el pensamiento crítico en nuestros estudiantes y de todas maneras pues va a ser un pensamiento de orden superior. El aprendizaje progresivo es cuando las hipótesis fundamentadas y comprobables empíricamente se sustentan en la comprensión de los estudiantes. O sea, a partir de su hipótesis, nuestros estudiantes van a tener la capacidad de sustentar su indagación, de sustentar la comprensión que hayan tenido sobre un fenómeno determinado, ¿no? Y utiliza conceptos científicos, siempre utilizando conceptos científicos, explicaciones prácticas relacionadas siempre a la ciencia, colegas. No puede ser una explicación cualquiera, sino una explicación científica. Y se vuelve más sofisticado si reciben una ayuda pertinente. Cuanto más nosotros ayudemos a nuestros estudiantes a hacer este proceso de indagación científica en el aula, más mediemos con ellos, mejores resultados vamos a obtener, ¿no? Tenemos también los errores que comúnmente tenemos cuando hacemos indagación científica en el aula. Estos son los errores, colegas, que nosotros hemos ido encontrando en el proceso de observación en aula a profesores de diferentes instituciones educativas, ¿no? Como por ejemplo, le he denominado 5 casos que comúnmente podíamos cometer errores, ¿no? El primer caso es cuando los estudiantes buscan información en un texto, libro, en línea, en el internet, etcétera, ¿no? Entonces están desarrollando la competencia de indagación. Eso es lo que a veces nosotros pensamos, ¿no? Nuestros estudiantes han ido a buscar información, ya, mi estudiante ya ha indagado científicamente. No, colega, la búsqueda de información, ya lo sabemos, no es suficiente para el desarrollo de una indagación científica. Solamente es parte de ella. ¿Qué estamos desarrollando cuando nosotros mandamos a los chicos a buscar información en un texto? Simplemente estamos desarrollando su capacidad de
ayudar a la explicación, ¿no? Eso nada más. Entonces, corresponde solamente al proceso de la formulación de la hipótesis, porque las hipótesis tienen que estar basadas en conocimientos científicos. No son hipótesis por hipótesis, ¿no? O sea, solamente por lo que yo pienso, sino que tienen que ser basadas en conocimientos científicos y también corresponde al desarrollo del marco teórico. Es decir, solamente es una partecita pequeña del proceso de indagación científica. Cuando en el aula solo se realiza una búsqueda de información, colegas, para describir un fenómeno dado o buscar una explicación, corresponde al proceso de alfabetización científica y no al proceso de indagación científica, ¿no? Solamente corresponde a una parte de la indagación científica. Además, esta es una actividad bastante propia y común de la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Entonces, esto más correspondería a la parte de la competencia explica, ¿no? El segundo caso, colegas, que hemos encontrado y que es bastante común también es cuando nosotros les decimos a nuestros estudiantes, queridos estudiantes, vamos a indagar sobre las enfermedades respiratorias. Hagamos una encuesta, ¿ya? En este caso, colegas, no hay una pregunta de investigación, solamente es un reto, ¿no es cierto? Solamente es un reto que les hemos lanzado a los estudiantes para que puedan ellos indagar sobre las enfermedades respiratorias y solamente hagan una encuesta. Nos estamos pasando prácticamente todos los procesos de indagación y estamos solamente haciendo la recolección de datos. Entonces también corresponde solamente a una parte del proceso de indagación. Recordemos que el proceso de indagación empieza con la pregunta de investigación, no con la recolección de datos de frente, ¿no? Que es un proceso, parte del proceso de indagación, sí es parte del proceso de indagación, pero tenemos que ir paso a paso para que nuestros estudiantes también puedan hacer su proceso de indagación en forma pertinente. Y otra cosa, colegas, siempre recordarles que el proceso de aprendizaje es un proceso intencionado, no se supone, ¿no? Se supone que antes han hecho la pregunta de investigación, se supone que antes han hecho la hipótesis, se supone que antes han hecho su diseño de la investigación, entonces ahora lo que le corresponde es simplemente recolectar datos, ¿no? O sea, por eso es de que la competencia INDA, colegas, es una competencia de procesos, porque todos los procesos siguen unos a otros. El tercer caso que hemos encontrado es cuando nosotros les preguntamos a los estudiantes, ¿qué es una mariposa? No es una pregunta de investigación, es una pregunta descriptiva, porque los chicos nos van a responder con una descripción, ¿no? Entonces, para formular preguntas, se debe tener en cuenta que debe ser una pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, una pregunta de investigación supone que tiene que tener variables que van a ser manipuladas durante el proceso de investigación. Y la pregunta de investigación es la meta que vamos a buscar responder y la guía que nos va a dar todo el proceso de investigación, es nuestro norte. Debe tener algunas características, ¿no? Primero, debe ser concisa, utilizar un lenguaje claro, cualquier persona debe entender la pregunta, tiene que frases directas, cortas, no un lenguaje pues difícil de entender, de tal manera que nosotros no podamos finalmente hacer la investigación.
tiene que ser alcanzable, la pregunta debe tener una respuesta posible, ¿no? No podemos este, lanzarles una pregunta que nosotros mismos no la vamos a poder solucionar. Entonces, y también siempre pensando en el ciclo con el cual nosotros estamos trabajando, el nivel cognitivo de nuestros estudiantes, y que también va a ser posible hacer el proceso de recolección de datos para que la respuesta sea pues viable, ¿no? Y lleguemos a una respuesta de la pregunta de investigación. Tiene que ser relevante, se debe tener, defender la importancia de dedicar a una investigación, a responder una pregunta argumentando los beneficios, los impactos que producirá responderla, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que esta pregunta sea bastante relevante. El cuarto caso que hemos encontrado, colegas, y que generalmente nosotros también incurrimos en eso, es el siguiente. En esta unidad, mis estudiantes van a realizar preguntas sobre el hábitat de los hongos. Las preguntas son importantes para la investigación. Luego, la siguiente unidad, vamos a realizar las hipótesis sobre la fotosíntesis de las plantas. La tercera unidad realizará un experimento sobre la cantidad de carbohidratos presentes en la comida. Luego, en la cuarta unidad, haremos una encuesta sobre las enfermedades de transmisión sexual y en la última realizaremos conclusiones sobre los enfermos con COVID-19 en nuestra localidad. Porque si no saben hacer las preguntas, no podrán hacer conclusiones. Miren, colegas, estamos empezando con una pregunta sobre los hongos. Vamos a seguir con una hipótesis sobre la fotosíntesis. O sea, no estamos siguiendo los procesos de indagación. Y les recuerdo siempre que la indagación científica pasa por procesos. Nada se supone que hicieron, sino que el aprendizaje es dirigido, es direccionado. No podemos suponer nada, es intencionado. Entonces, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Entonces, como tenemos que realizar estos procesos, no podemos perder de vista la pregunta de investigación. Todo lo que les he descrito está bien que corresponda a una unidad, pero el hábitat de los hongos lo tengo que hacer hasta sacar sus conclusiones. Si yo voy a hacer las hipótesis sobre la fotosíntesis de las plantas, entonces mi pregunta de investigación tiene que ser sobre esto y hasta hacer todo el proceso de investigación hasta sacar las conclusiones. Entonces, eso es lo que a veces hacemos, ¿no? Empezamos investigando una cosa y sacamos conclusiones de otra, y eso no está bien. Y siempre pensando que tenemos que hacer investigaciones que sean factibles de realizar, no investigaciones que no podamos investigar. Otra pregunta, por ejemplo, otro caso, ¿no? Investiguemos cómo podemos curar el COVID-19. Esta es una pregunta bastante motivadora al estudiante, le va a motivar a investigar. Tiene una alta demanda cognitiva, ¿no? Pero será factible de realizar en nuestros laboratorios. Yo podré investigar y solucionar el problema de encontrar la cura del COVID-19. Imagínense, prácticamente no es factible de realizar, ¿no? Porque hay muchas consideraciones, inclusive el riesgo de exponer a los estudiantes a microorganismos o mejor dicho, a virus como el COVID, como el SARS-CoV-2, es bastante difícil, ¿no? Es más, ni los científicos pueden encontrar la cura, menos lo vamos a hacer nosotros. Entonces, tenemos que siempre pensar en la factibilidad de nuestra investigación. Colegas, en cuanto a la precisión de desempeños en el área de ciencia y tecnología, tenemos estas dos competencias que son bastante
eh, difíciles de abordar, ¿no? La competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas. Son dos competencias cuyos desempeños no se deben precisar, no se deben adecuar, no se deben adaptar, colegas, y eso lo venimos repitiendo siempre. ¿Por qué? Porque ambas competencias desarrollan procesos complejos. Un proceso siempre va a anteceder al otro, de manera conjunta, simultánea, con las comprensiones, principios, leyes científicas que contienen los desempeños de la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Dónde vamos a realizar estas precisiones, estas adaptaciones, estas adecuaciones de los desempeños en la competencia? Explica. Porque estas dos competencias, colegas, tanto indaga como diseña, vuelvo a repetirles, son competencias de procesos y explica es una competencia de productos. La mayoría de competencias de las otras áreas son competencias de productos, por eso es de que se pueden precisar, ¿no? En cambio, nosotros tenemos una tratativa bastante especial con estas dos competencias, porque responden pues a estos procesos de orden superior, de orden complejo, ¿no? Y que van a estar apoyados siempre en la competencia explica, porque nosotros tenemos que sacar, si se quiere el término, sacar los conocimientos de explica para hacer nuestras investigaciones, para apoyar nuestros fundamentos científicos al momento de hacer nuestra indagación o al momento de hacer nuestra diseña y construye. Bien, colegas, la programación en cuanto a la programación con la competencia indaga mediante métodos científicos para producir conocimientos. Ustedes pueden observar en pantalla una propuesta que les he traído del eje 1, que es cuidado, el eje 1 que nos propone la 93, la resolución viceministerial 093 del Ministerio de Educación, donde nos dice que este año tenemos que trabajar con experiencias de aprendizaje o proyectos educativos, pero en función de 5 ejes, ¿no? Y la región ha lanzado un eje más, eso ya les había explicado hace un buen tiempito, espero que recuerden. Pero acá tenemos el primer eje, cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia. En el primer eje, bueno, el ministerio ha hecho que este primer eje se trabaje la competencia indaga, toda vez de que hasta ahora no estamos trabajando esa competencia indaga, ¿no? Y como ustedes pueden ver, todos los desempeños priorizados son los 5 desempeños que tiene nuestra competencia indaga para el 7º ciclo. Entonces, ninguno está precisado, ninguno está priorizado, ninguno simplemente le hemos puesto priorizados, pero sin embargo está copiado tal cual como está en el currículo nacional. Esto se los voy a mandar, colegas, así que no es problema, ¿no? Cuando la competencia indaga, colegas, siempre va a estar todos los desempeños y el conocimiento va a ser apalancado desde la competencia explica. Por eso están toditos los desempeños, los 5 desempeños que corresponden al 7º ciclo. En el siguiente PPT ustedes pueden observar, por ejemplo, que junto con en indaga tenemos que trabajar explica, y ahí están los conocimientos precisados de la competencia explica. Si ustedes pueden observar,
ahí en rojito está lo que nosotros hemos precisado. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a precisar, como decía Ravela, podemos precisar habilidad, pero el problema de precisar habilidad es que pasa por procesos cognitivos que deben de desarrollar la habilidad de la capacidad que estamos trabajando, y es muy difícil hacer ello a veces, y por eso que el ministerio simplemente nos dice que precisemos conocimientos, ¿no? Entonces, por eso es de que acá se le ha incluido el conocimiento, como ustedes pueden ver, en ambos desempeños, siempre pensando en las capacidades que debo desarrollar también con la competencia explica. Además de eso, tenemos que recordar que el construir los conocimientos a partir de la competencia explica debe pasar pues por procesos cognitivos, como por ejemplo, para hacer explica, tenemos que hacer una secuencia lógica de interrelacionar las partes para explicar, para justificar, tomar evidencias, establecer secuencias y finalmente, pues, para al final explicar, ¿no? Entonces pasa por diferentes procesos cognitivos que nosotros tenemos que tenerlos siempre en cuenta. ¿Y para qué le vamos a dar pues esta mirada a explica, o para qué vamos a trabajar con explica, ¿no? Si ahora nos estamos ocupando de indaga. Es para apalancar los conocimientos sobre los cuales se van a desarrollar el proceso de indagación científica. De ahí es de donde nosotros vamos a extraer las bases teóricas sobre las que se va a desarrollar el proceso de investigación, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos, por ejemplo, el área, las competencias y los desempeños, estas veces sí priorizados y además de priorizados los desempeños precisados. Bien, colegas, acá continuamos con lo que ustedes pueden observar también, que para hacer la competencia indaga, nosotros tenemos que ver algunas acciones previas. Acá solamente está uno de los desempeños de indaga, porque como ustedes comprenderán, el cuadro se iba a convertir en muy grande, entonces tenemos algunas acciones previas, la formulación de las preguntas, los materiales que debo utilizar, las actividades que debo hacer para apalancar o para desarrollar esta formulación de preguntas hasta que nosotros tengamos la formulación en sí de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Nuestros problemas formulados en función al tema de investigación y las hipótesis formuladas en función a los problemas de investigación. Esa es mi primera evidencia. Si nosotros podemos, es un cuadrito a manera de propuesta, ¿no? Los desempeños, las actividades, los materiales que voy a utilizar y las evidencias, para que yo no vaya perdiendo el sentido y cómo voy a ir haciendo el proceso de indagación. Juntamente con la competencia indaga, tengo que trabajar con la competencia explica. Igualmente, los desempeños ya precisados, las actividades que voy a hacer a partir de la competencia explica, los materiales que voy a utilizar y las evidencias, que en este caso son la organización de información de los organismos fungi, por ejemplo, ¿no? Los pasos para hacer una investigación va a pasar por el primer paso. El primer paso es plantear preguntas sobre hechos, fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis. ¿A qué corresponde este primer paso, colegas? Corresponde a la capacidad problematizar situaciones para hacer una indagación.
Y ahí vamos a recordar, colegas, que la calidad de nuestras vidas la determina la calidad de nuestro pensamiento. Y además la calidad de nuestro pensamiento a su vez determina la calidad de nuestras preguntas, ya que las preguntas son la máquina, la fuerza que impulsa el pensamiento. Si las preguntas no nos dan que pensar, entonces nuestro pensamiento va a ser de bastante nivel cognitivo. Cuanto mejor hagamos o estructuremos nuestras preguntas, vamos a tener mayor nivel cognitivo, mayor demanda cognitiva. Las preguntas también nos van a definir las tareas que vamos a ir desarrollando. Expresan problemas, delimitan asuntos, impulsan el pensar hacia adelante. Las contestaciones, es decir, van a guiar todo nuestro proceso de investigación. Si nosotros no logramos hacer una buena pregunta, no vamos a hacer una buena investigación, ¿no? Eh, Además, tenemos que ver que en esta capacidad debemos interpretar las situaciones que implica tomar conciencia del caso, hacer nuestras hipótesis en base a nuestros conocimientos previos, y estas hipótesis nos van a llevar a plantear explicaciones coherentes, conjeturas o propósitos enunciados sobre la base de conocimientos previos, hechos, evidencias, que nos van a permitir predecir, ¿no? Además, nos van a permitir identificar los elementos que representan las variables, eh, van a, nos van a permitir disponer de conocimientos como postulados, teorías, leyes o aquellos que provengan de fuentes documentales, etnográficas, eh, es decir, van a ir guiando nuestra investigación. La evidencia de esta capacidad va a tener que pasar por la pregunta de investigación y la formulación de las hipótesis. Y estas deben estar en el proyecto de investigación. ¿Con qué podemos evaluar este primer paso de la investigación? Con una lista de cotejos o con una rúbrica de evaluación, con esos dos instrumentos, ¿no? El segundo paso, colegas, para hacer el proceso de investigación es proponer actividades que permitan construir un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información para comprobar o refutar la hipótesis. Esto corresponde a la capacidad diseña estrategias para hacer la indagación. O sea, están relacionados también con con las capacidades que tiene la competencia indaga. Entonces, una estrategia de investigación, ¿qué debe de tener, colegas? Debe tener toda la planificación de todo el proceso de investigación. O sea, el estudiante debe estar en la capacidad de describir qué va a ser primero, qué va a ser después, etcétera, etcétera. Siempre pensando, recuerdan ustedes los tipos de indagación de los cuales hablábamos la semana anterior, ¿no? Siempre pensando en una indagación estructurada, sobre todo, ¿no? Dejándoles a los estudiantes hacer todo este proceso de estrategias, de diseño de estrategias para hacer su indagación, que tiene que pasar por seleccionar materiales, instrumentos de medición, recolección de datos, controlar las variables, ver la forma como van a empezar ellos a controlar las variables durante el proceso de indagación. Todo esto se puede hacer con tareas individuales, con tareas grupales, y además, bueno, nuestra evidencia en este caso va a pasar porque nuestros estudiantes nos presenten todo el diseño de su investigación. Y los instrumentos de evaluación van a ser la lista de cotejos y una rúbrica de evaluación.
y dónde pueden ir registrando todo esto, dónde pueden ir haciendo todo este diseño de investigación en su cuaderno de campo. Su cuaderno de campo es muy importante en este proceso porque va a ir diseñando todo el proceso de indagación. Muchas veces cuando nosotros somos jurados de ciencia y tecnología vemos la falencia que tenemos al utilizar los cuadernos de campo, ¿no? Los cuadernos de campo generalmente parecen un diario personal que un diario de investigación. Recordemos que en el cuaderno de campo no podemos poner hoy día me encontré, no sé, con Jorge y nos pusimos de acuerdo para hacer la investigación. Son cosas que no son relevantes, ¿no? Lo que tiene que recoger el cuaderno de investigación justamente son los diseños de investigación, todo el procedimiento que ha ido haciendo. El paso número 3 es obtener, organizar, registrar datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos, diversas técnicas que permitan comprobar o refutar la hipótesis. Esto corresponde a la capacidad genera y registra datos e información. Y acá, colegas, nuestro aliado, ¿quién es? La matemática. Nosotros tenemos que ir registrando esos datos en nuestro cuaderno de campo y además tenemos que utilizar técnicas e instrumentos de medición, tenemos que ir haciendo todo este proceso de investigación y para ello nosotros también tenemos que utilizar un registro de datos que puede ser no solamente nuestro cuaderno de campo, pero también puede ser una hoja de cálculo, un cuadro de doble entrada donde nosotros vayamos viendo el comportamiento de nuestras variables e ir ahí anotando todos nuestros datos, de tal manera que después nos van a permitir esos datos comprobar nuestra hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que más queremos? El instrumento de evaluación siempre va a pasar por una lista de cotejos o una rúbrica de evaluación. Entonces, eso tenemos que tener bastante en cuenta, colegas, al momento de hacer nuestra indagación. El cuarto paso es interpretar los datos obtenidos en indagación, contrastarlos con las hipótesis e información, ¿no? Relacionadas al problema para evaluar conclusiones que comprueben o refuten la hipótesis. Todo esto corresponde a la capacidad analiza datos e información. ¿Cómo va a analizar los datos e información? A partir de sus cuadros, a partir del uso de sus hojas de cálculo, a partir de todo el proceso que ha ido manipulando las variables, va a poder matematizar esos datos y va a expresar pues esa relación entre las dos variables. Entonces nosotros tenemos que estar también, colegas, en la capacidad de guiar a nuestros estudiantes al momento de hacer este proceso. La evidencia va a pasar siempre por su cuaderno de campo, las hojas de cálculo, cuadros estadísticos con la interpretación de los resultados. Y los instrumentos de evaluación siempre van a pasar por ser nuestras listas de cotejos, nuestras rúbricas de evaluación. Y finalmente tenemos el último paso, que es el paso número 5, que es identificar y dar a conocer las dificultades, las técnicas, los conocimientos logrados para cuestionar el grado de satisfacción de las respuestas que da la pregunta de investigación, ¿no? Esto va a corresponder a la capacidad, evalúa y comunica el proceso y resultados de la indagación. Y esta capacidad implica que el estudiante argumente conclusiones coherentes basadas en las evidencias recogidas, o sea, no solamente basadas en lo que piensa, en sus hipótesis, sino en las evidencias recogidas y en la interpretación de datos para construir su nuevo conocimiento. Y este nuevo conocimiento tiene que estar apoyado en bases
teóricas en bases científicas, de tal manera que sus resultados, pues, puedan ser contrastados con estas bases teóricas, con estas bases científicas y utilizando los conocimientos científicos y la terminología también matemática y científica para poder dar esas conclusiones. Existen estrategias, colegas, para el desarrollo de la competencia indague. ¿Cuáles son estas estrategias? Estas estrategias también van a pasar por la retroalimentación que nosotros le podemos dar a nuestros estudiantes y empezamos con unas preguntas socráticas que van a poder fomentar el pensamiento profundo de nuestros estudiantes y que pueden ser preguntas de clarificación, como por ejemplo para reflexionar. Ejemplo, ¿me puedes mencionar un ejemplo? ¿Qué pasaría si hago esto en lugar de aquello, no? Preguntas que sondeen las razones de la evidencia, por ejemplo, ¿en qué lugar encontró esa información? Preguntas desde el punto de vista o perspectiva, por ejemplo, ¿en qué se diferencia? ¿Puede decir su punto de vista? Preguntas que sondean implicaciones, como por ejemplo, ¿cómo influye? ¿Cuál es la causa? Preguntas sobre las preguntas mismas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo aplicaría en la vida diaria? Ese tipo de preguntas nosotros tenemos que ir haciéndolas para desarrollar en nuestros estudiantes estas habilidades de indagación. También podemos construir listas de cotejos que pueden ser fichas de autoevaluación que pueden ser utilizadas por los estudiantes o una lista de criterios que pueden ser utilizadas por nosotros como docentes para evaluar el proceso que siguieron para llegar a determinados resultados, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que debe de tener un propósito, que debe haber un intento de solucionar el problema, que debe de fundamentar sus supuestos, que debe de hacerse desde una perspectiva, que debe fundamentarse en datos, en información, en evidencias, colega, que se debe expresar mediante conceptos e ideas, que además debe hacer inferencias, interpretaciones por los cuales se va a llegar a conclusiones, y además que tiene que tener un fin, ¿no? O que va a tener implicancias o consecuencias. Otra de las estrategias, colegas, es el aprendizaje basado en proyectos, que es un enfoque que permite realizar investigación, integrar teoría, práctica, aplicar conocimientos, habilidades para alcanzar una solución. Los estudiantes encuentran estos proyectos que son bastante retadores, motivadores, ¿no? Y además les hace desempeñar un papel bastante activo. Nosotros hacemos este tipo de aprendizaje basado en proyectos cada vez que nosotros nos presentamos a ciencia y tecnología, y siempre, creo que en CIT siempre hemos hecho esto, ¿no? Entonces no es algo que desconozcamos. También podemos hacerles preguntas que estimulen el pensamiento crítico. Y para hacer estas preguntas tenemos que identificar el propósito, es decir, qué trato de lograr, hacer inferencias o conclusiones, cómo llegué a esta conclusión, preguntarles, ¿no? ¿Cómo has hecho para llegar a esa conclusión? Analizar conceptos, por ejemplo, decirles, ¿cómo puedes explicar esta idea? Identificar supuestos, decirles, por ejemplo, qué suposición te llevó a esta conclusión, establecer implicancias, preguntarles por cuáles han sido las implicaciones que te ha llevado a esta conclusión, por ejemplo, ¿no? Discernir puntos de vista. ¿Habrá otro punto de vista que se deba considerar? Siempre preguntarle, ¿o es el único que tenemos, es la única conclusión a la que hemos llegado, ¿no? Analizar las preguntas. ¿Qué pregunta estoy respondiendo siempre, ¿no?
Y finalmente la retroalimentación, que consiste, ya lo sabemos, en devolver a las personas información que describa sus logros, procesos en relación con los criterios de evaluación, una retroalimentación eficaz eh, para que podamos observar y analizar los productos, las actuaciones de nuestros estudiantes, siempre con el propósito de mejorar los aprendizajes, ¿no? Y sobre todo hacer pues una retroalimentación cognitiva, emocional, ¿no? Que los chicos entiendan qué cosa han hecho, cómo lo han hecho, para qué les sirve, es decir, hacer una retroalimentación formativa y siempre reflexionando sobre, haciendo que nuestros estudiantes reflexionen sobre los aprendizajes que han logrado durante este proceso, ¿no? Colegas, ahora si hay alguna pregunta sobre este tema, dejo abierto, los invito a ustedes a hacernos las preguntas, a hacerme las preguntas. Adelante, colega. Si algo no quedó claro, no sé. Colegas, buenos días. Profesora Patti. Profe Nacho, adelante, por favor. Gracias por la oportunidad y felicitaciones por los días viernes, ¿no? Estamos muy interesados en mejorar nuestros conocimientos en el área que nos corresponde. Solo dos cosas para complementar nada más. Para lo que usted ha dicho, es perfecto, pero hay dos cositas que me gustaría que usted lo analice y compartir con nosotros, ¿no? Lo siguiente. Si bien es cierto, cuando buscamos información, decimos, digamos, hacemos una encuesta, es parte de la indagación. Cuando hacemos sus preguntas, es parte de la indagación, ¿no? Lo incorrecto sería que hagamos solamente la encuesta y lo tomemos como indagación. Eso sí, ahí sí hay error, ¿no? Sí. En lo último, el último error que usted nos indica es que cuando nosotros tomamos en una unidad la pregunta, en otra unidad, digamos, otro proceso, y ahí sí hay error, Sí, ¿no? exacto. En cuanto al mencionar que no se puede hacer una indagación sobre el COVID, ahí yo tengo un pequeño alcance, ¿no? En el sentido de que no se puede indagar sobre cómo conseguir la vacuna, sí, porque eso necesita laboratorios. Pero sí se puede introducir al tema del COVID en lo siguiente. Si en un hogar yo puedo plantear a mis estudiantes lo siguiente. ¿Qué plantas de tu entorno mejoran el aparato respiratorio de las personas? ¿No? Hay un tema del COVID que está relacionado. Si quiero ahondar más para tercero, cuarto, quinto, secundaria, ¿qué partes del eucalipto o qué sustancia química del eucalipto, del quión, etcétera, mejoran, aperturan la respiración en el hombre? Es más complicado, ¿no? Ese sí necesita un poco más de conocimiento, ¿no? Entonces, sí se puede introducir el tema del COVID en el hogar, ¿no? Entonces, yo diría, la indagación depende del grado con que quiero complejizar al estudiante, a mis estudiantes, ¿no? O sea, puedo hacerlo en el hogar, puedo hacerlo en el colegio, puedo hacerlo en el patio del colegio, en la indagación. Entonces, no siempre necesitamos un gran laboratorio para llegar a grandes resultados, ¿no? Eso es porque nosotros trabajamos con niños, ¿no? Nosotros, entonces, hay que pensar en la indagación bajo esa tutela de que trabajamos con estudiantes. Nada más, profesora Patti. Sí, justamente muchas gracias, profesor Ignacio, por esa excelente forma de ilustrarnos y realmente pues pasa por muchas cosas, ¿no? A veces cometemos errores como el hacer un proceso de indagación
pequeño acá, 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 pero lo que yo les había, la pregunta de indagación era, busquemos una cura para el COVID. No podemos buscar una cura para el COVID, pero sí podemos hacer de repente una indagación descriptiva sobre lo que está sucediendo con el COVID en nuestra localidad y de repente ahí podemos hacer algunas encuestas, podemos manipular algunos datos en el centro de salud, qué sé yo, ¿no? Desde ese punto de vista sí, pero tenemos que considerar los riesgos, tenemos que considerar si es factible de realizar o no esta indagación científica. A eso iban los errores que estábamos viendo, ¿no? Lo otro de, por ejemplo, hacer una indagación sobre las plantas de nuestra localidad que ayudan al sistema respiratorio, creo que siempre lo hemos hecho, ¿no? Hemos hemos buscado propiedades curativas de cada una de las plantas y las hemos presentado inclusive en ferias de ciencia y tecnología bastante acertadas y este 31 creo que ahí salen las bases de FENSID, entonces inmediatamente salgan yo se las estaré enviando para que ustedes empecemos también a hacer todo este proceso de indagación, a pesar de que es más difícil hacerlo a distancia, pero vamos a poder ir de repente afianzando, ¿no? ¿Alguna otra interrogante, colegas? Muchas gracias, profesor Ignacio. Colegas. Preguntas, aportes, de repente algún aporte, algo que queramos compartir. Colegas, están muy calladitos hoy día. Profesora Patti, Profe Nacho, adelante. creo que usted muy bien lo ha dicho, que la competencia explica el mundo físico siempre está relacionado con la indagación. No podemos desligarnos de la competencia explica, ¿no? Porque ahí está la base, ahí está el conocimiento, ahí está fundamentado hasta dónde ha llegado la ciencia, ahí está fundamentado en explica el mundo físico. Sobre esa base, podemos nosotros encontrar otro conocimiento más, ¿no? Pero no se desliga la indagación de explica el mundo físico, tampoco de diseña, ¿no? Explica el mundo físico nunca se desliga de diseña tampoco, ¿no? Porque siempre están enlazados las competencias, ¿no? Y gracias a Dios que conocemos, mejoramos casi todos trabajamos el tema de explica el mundo físico, manejamos muy bien, pero lo que nos falta un poquito mejorar en nuestro trabajo es en el diseño y indaga, ¿no? Creo que a eso va usted en sus viernes, que nos está apoyando. Gracias. Gracias, profesor Ignacio. Sí, justamente lo que dice el profesor Ignacio es bastante cierto, ¿no? Muchos estamos dominando bastante lo que es la competencia explica, porque es una competencia de procesos y siempre lo hemos hecho, ¿no? Mejor dicho, es un de productos. Además de que todas las áreas tienen este tipo de competencias de productos. Tienen. Por eso es de que en común qué cosa tenemos con las otras áreas es justamente esta competencia, ¿no? Donde están los conocimientos de área y que nosotros podemos hacerlo en una sola sesión de aprendizaje, podemos lograr que nuestro estudiante explique algún conocimiento científico con sus papelotes, hacer su resumen, sus papelotes, buscar información, hacer sus papelotes y finalmente van a construir su conocimiento al momento de explicar lo que han entendido, ¿no? Pero estas otras dos competencias de ciencia y tecnologías son más complejas, ¿no? Ninguna otra área tiene este tipo de competencias, a no ser EPT, con el que más o menos hay una relación. La única competencia de EPT también implica algunos procesos, pero no tan rígidos como los nuestros, ¿no? Entonces, por eso es de que nosotros somos los privilegiados, si se quiere,
para desarrollar este pensamiento crítico, reflexivo y de orden bastante superior, ¿no? Eso de repente nos caracteriza con en ciencia y tecnología. Y como lo decía el profesor Ignacio, y siempre lo venimos repitiendo, de dónde sacamos el conocimiento, lo sacamos de Explica. Entonces, por eso es de que los desempeños de Explica yo los voy a poder también trabajar articuladamente con Indaga y con Diseña. Eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿no? No podemos hacer una indagación sin conocimiento científico, o no podemos diseñar y construir un prototipo tecnológico si no nos basamos en los conocimientos científicos, ¿no? Eso es nuestra área. ¿Alguna otra participación, colegas? Les he puesto en el chat y también en el WhatsApp de Ciencia y Tecnología, les he puesto el link para que ustedes puedan hacer la encuesta. Por favor, háganla. Y quisiera de repente alguna otra participación, colegas. Aló, maestra. Sí, adelante, Aquí. profe. Sí, adelante. Bien, le habla el profesor Octavio de Agropecuario. ¿Cómo está, profesor Octavio? Buenos días. Hablando de... buenos días, maestra. Hablando de indagación, de repente me gustaría de que, bueno, lo que se habló es específicamente presencial, ¿no? Y porque me gustaría de repente una estrategia, un aspecto de cómo llegar a nuestros alumnos. Por ejemplo, hemos tenido esta experiencia de, había un momento de indagar, por ejemplo, en primeros grados, ¿no es cierto? Entonces, hemos tenido una experiencia de que había un momento de que no es como llegar, ¿no? Y de repente nos haría conocer una estrategia de cómo llegar en estos momentos de emergencia a distancia con los alumnos en esta parte de repente de indagar con los chicos. Sí, colegas, bueno, Gracias. es bastante complicada esta capacidad de indaga en lo que es un trabajo a distancia. Creo que es un reto bastante grande, ¿no? Toda vez de que tenemos que tener en cuenta la conectividad que tienen nuestros estudiantes. Sin embargo, haciendo cosas bastante simples, nosotros podemos desarrollar esta competencia indaga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros buscamos una indagación donde los chicos van a poder hacerlo en su casa, ejemplo, a ver, investigar el por qué nuestros alimentos se malogran, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que es el problema de investigación puede ser qué factores influyen en la descomposición de los alimentos, por ejemplo. Nosotros por teoría sabemos que quienes influyen en la descomposición de nuestros alimentos son básicamente el reino fungi, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer que nuestros estudiantes pongan muestritas de comida en bolsitas de plástico, y en otras bolsitas las mismas muestras de comida, la mitad de un zapallo, partimos un pedazo de zapallo y lo partimos en dos, una parte lo metemos en una bolsita de plástico sin nada y en otra bolsita de plástico envuelto con papel absorbente tipo papel higiénico, por ejemplo, ¿no? O papel toalla, no lo sé. Igual lo metemos en una bolsita de plástico, lo sellamos y los chicos van registrando, van haciendo sus preguntas de investigación ya con qué factores influyen, ¿no? O de repente en el hábitat de los fungi puede ser también. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que los que están, de repente inclusive podemos hacer hasta 4 o 5 de estas muestras para grupos control y grupos piloto, poniéndolo en sitios donde haya bastante luz, en otros sitios donde sea oscuro, donde tenga humedad, etcétera, ¿no? Entonces vamos registrando en el cuaderno de campo, hacemos que los chicos vayan registrando qué va a pasar con
con estas muestras de comida y vamos registrando, vamos haciendo nuestros cuadros de doble entrada para ir manipulando las variables, para ir anotando los registros de información y finalmente van a llegar a la conclusión de que los fungi, por ejemplo, viven en, en lugares húmedos y en lugares oscuros, no con mucha incidencia de luz, etcétera, ¿no? O sea, le estoy haciendo una descripción bastante rápida de lo que pueden hacer en casa, ¿no? En la casa, no en el laboratorio, pero no necesitan un laboratorio para observar que en sus muestras van a ir saliéndoles el moho, ¿no? Y finalmente van a buscar la información de qué cosa es el moho y seguramente van a ver que esas cosas verdes que le aparece a la comida son organismos del reino fungi. Y que, bueno, pero eso también va a funcionar siempre y cuando exista conectividad. ¿Y qué tipo de conectividad existe, no? Porque, por ejemplo, yo no le voy a lanzar a hacer esto de repente a mi alumno de Pinaya, salvo que el chico lo haga por radio y le diga qué cosa tiene que ir haciendo por radio y va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, por eso también la mayor cantidad de clases o de sesiones de aprendizaje que se dan en Aprendo en Casa son con la competencia explica, que es mucho más fácil de manipular, de maniobrar, de desarrollar, si se quiere, en este contexto a distancia, ¿no? ¿Alguna otra interrogante, colegas? ¿Alguna participación más, colegas? ¿Colegas? ¿Participaciones, colegas? Profesora Patti, buenos días. ¿Puedo preguntar? Claro, adelante, profe. Soy Prudencio. Profe Prudencio, buenos días, adelante. Ya, se supone que la directiva de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología va a salir para fines de julio. Sí. Y en esta vez, ¿cómo será el trabajo? ¿Cuál será la metodología de trabajo de los proyectos? Porque el año pasado o los años anteriores, siempre los chicos trabajaban en forma grupal, bajo el asesoramiento de un docente. Y esta vez, ¿cómo va a ser? ¿Cómo el asesor va a tener que asesorar a los proyectos, los trabajitos en forma virtual? No lo sé, porque sabiendo la situación que está cada vez más difícil, profesora Patti. Nada más. Sí, justamente es algo que nosotros mismos como que estamos pensando cómo va a ser, ¿no? Sin embargo, Concitec había ya lanzado de que este año los proyectos iban a ser virtuales, ¿no? Y que iban a hacer proyectos de tecnológicos que ayuden justamente a este contexto, ¿no? De repente algún software para ayudar a los estudiantes a entrar en este tipo de aprendo en casa, no lo sé, ¿no? Entonces, esperemos las bases a ver qué dicen y si es factible participar o no lo es, ¿no? Porque también pasa por la factibilidad, de repente no vamos a poder participar, entonces simplemente no participamos, ¿no? Para si hay estudiantes que sí lo pueden hacer, con mucho gusto, ¿no? Y docentes que puedan apoyar este proceso también, ¿no? Pero esperemos las bases todavía. ¿Algo más, colegas, de repente? Colegas, ¿algo más? ¿Alguien que se anime a participar o algo? Bien, colegas, entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias.
de repente una consulta. ¿El próximo viernes nos volvemos a encontrar o prefieren dejarlo para el siguiente por las vacaciones? Creo que todos ya estamos cansaditos, profe Pati, fin de semana. Sí, profe Pati, muy buenos días. Sí, está excelente la exposición, felicitaciones. Y espero de la comprensión que sea para la siguiente, profesora Pati. Ya, perfecto, no hay problema. Entonces, nos reencontraríamos cuando ya no el 31, sino el día 7 de agosto. ¿Sí? Claro. Ya, el día 7 de agosto en todo caso. Colegas, felices vacaciones, felices fiestas patrias. Por favor, cuídense mucho. Recuerden ustedes que los quiero ver las siguientes veces, los quiero seguir viendo, aunque sea en forma virtual, pero queremos seguirnos viendo. Por favor, tomen todas las previsiones. Ticuani recién está empezando con la pandemia, el Cusco también, así que por favor tengan mucho, mucho, mucho cuidado y muchas gracias por venir a estos espacios. Nos vemos el día 7, colegas. Un abrazo a cada uno de ustedes y por favor, cuídense mucho. Profe Patita, buenos días. Buenos Bien, días. gracias por el trabajo, pero quisiera que nos comparta lo que nos ha hecho hoy día y la anterior no pude asistir. Hoy día también casi a medias porque tengo sesión de retroalimentación tenía. Por Ya, favor, profesita, sí, les he mandado compártanos. las diapositivas, les he mandado los PPTs. No puedo bajar, no puedo mandar ¿A qué WhatsApp? ¿En qué al WhatsApp estás enviando, profesita? a los docentes de CIT. Ya, profesita, Sí, ya. Gracias. a los docentes de CIT y por favor registren su asistencia y el último enlace que les estoy poniendo también es para la encuesta, también está en el WhatsApp de docentes de CIT. Por favor registren ahí su asistencia y registren también la encuesta, por favor, les voy a suplicar. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta el día 7, colegas, que nos volvemos a reencontrar. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Gracias. Chao, maestra, cuídese. Chao, Cuídese. profe. Chao. Gracias, chao, profe Pati. Chao, profe. Cuídense mucho. Profe Pati, buen día. Maribel, Profesita, una consulta. Sé que le va a quitar tiempo definitivamente a usted y seguramente tiene muchas tareas que hacer. Yo lo sé. Profesita, ¿qué posibilidades habría de que usted sea mi profesora y yo su estudiante? Es decir, que hagamos la práctica de Indaga. ¿Podría ser quizá? claro, sí, no hay problema. Podemos hacer un ejercicio de indaga, de repente mandarles una ficha, algo así, por el WhatsApp y hacer la práctica. Sería muy interesante, creo, porque, no sé, solo se me, bueno, pienso que podría ser muy interesante. Entonces, en la práctica del ejercicio, muy aparte de practicar todos los pasos, que es necesario saberlos bien y dominarlos, en la práctica, eh, también aprenderíamos sobre la programación, ¿no? Bueno, no sé, se me ocurre, quizá no pueda ser también. No, sí está Eso, bien, me parece correcto. Ya me parece correcto y podemos hacer alguna experiencia ¿cómo se llama? De indagación para que también pueda ser replicada con sus estudiantes, ¿no? sí, no sé, pienso. Gracias, profesora. Gracias, Maribel, por la idea. Muchas gracias. Así vamos construyendo muchas cosas. Algo más, colegas, de repente, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta el día 7. Un abrazote a cada uno.
No se olviden, por favor, de la encuesta. Gracias, colegas. Hasta el día 7 de agosto. Cuídense. Un abrazo a cada uno. Gracias, profe Pati. Hasta luego. Muchas Cuídese gracias. usted. Gracias, profesora. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesora Patti. Hasta la próxima, colegas, con todos. Gracias, profe Marcelina. Hasta la próxima, hasta el día 7. La Muchas próxima. gracias. Gracias, profesora. Gracias, profe Nacho. Muchas gracias por los aportes y a cada uno de ustedes igual. Isabel, estás levantando la mano. Adelante. Profesora, buenos días. Solamente agradecerle, profesora, por la exposición que nos ha realizado. Está muy interesante, ya que es necesario un poquito más ahondar, ¿no?, sobre el tema que a veces un poquito... Ahora, agradecerle bastante sobre el trabajo que está desempeñando para nuestro bien. Muchas gracias, profesora, y felices fiestas patrias. Un abrazo. Gracias. Gracias, Arela. Un abrazote a ti también y a cada uno de ustedes. Felices fiestas. Y cuídense, por favor. Cuídense. Es lo único que les pido. Muchas gracias. Gracias, colegas. Un abrazo a cada uno. Profe Claudio, muchas gracias. Y a todos, a cada uno de ustedes. Nos vemos el día 7 de agosto a pedido de ustedes y bueno, hasta el día 7. Ya, Pachita, gracias. Hasta el día viernes. Chao, Jessiquita. Cuídate. Cuídate. Chao.